A finales del siglo XIX, en un pequeño pueblo suizo, un joven de apenas 24 años dio inicio a una revolución que cambiaría la forma en que el mundo entiende la utilidad, la durabilidad y el diseño. Karl Elsener no era un industrial adinerado ni contaba con grandes recursos. Era simplemente un aprendiz con visión, un trabajador incansable y, sobre todo, un soñador con ideas muy claras. Desde niño, observando las máquinas de costura en el taller de sombreros de su padre, ya mostraba una inquietud poco común. Desarmaba, modificaba, reconstruía, no por juego, sino para mejorar. Y ese impulso por perfeccionar sería la chispa que encendería una de las marcas más icónicas del planeta. En 1884, junto a su madre, fundó un pequeño taller de cuchillos en Ibach, Suiza. No tenía nombre rimbombante ni grandes clientes. Lo que sí tenía era una obsesión: crear herramientas útiles, resistentes, prácticas. Karl tocó puerta tras puerta en tiendas de cacería, ferreterías, negocios de armas. Vendía él mismo, recogía los pedidos y por las noches volvía al taller a perfeccionar cada hoja de acero. Años difíciles, sin duda, pero no se rindió. Fue esa persistencia la que le permitió sobrevivir hasta el momento decisivo. Ese momento llegó en 1890, cuando el ejército suizo anunció que necesitaba un nuevo tipo de cuchillo para su infantería. No un cuchillo cualquiera, sino una herramienta versátil, plegable, compacta, que ayudara a desmontar fusiles y abrir latas de comida. Un desafío técnico que pocos podían asumir. Karl se lanzó de inmediato. No era el único postor, pero era el más decidido. Viajó a otros países para estudiar aceros, invirtió sus escasos recursos en pruebas metalúrgicas y terminó aliándose con otros fabricantes para cumplir con los primeros pedidos. El esfuerzo fue titánico y los resultados decepcionantes. Las ganancias no llegaron, los socios se retiraron y Karl quedó solo. Había fracasado, pero no se detuvo. Lejos de rendirse, aprendió. Sus conocimientos en proporciones químicas, tratamiento térmico y diseño industrial crecieron exponencialmente, y cuando el ejército volvió a abrir licitaciones, Karl estaba preparado. Esta vez lo hizo solo. Consiguió ser proveedor único durante 2 años. A partir de allí la marca comenzó a consolidarse. Pero Karl sabía que competir con otros fabricantes no sería suficiente. Había que innovar, y lo hizo. En 1897 patentó un nuevo concepto, una navaja multifuncional para soldados. Compacta, resistente e ingeniosa. La llamó Original Swiss Army Knife. El impacto fue inmediato. No solo los militares la valoraron, también los turistas, exploradores y aventureros comenzaron a comprarla como recuerdo suizo. Y sin invertir un solo franco en publicidad, la navaja viajó por todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de calidad y utilidad. Cada comprador era, sin saberlo, un embajador de marca. Cuando en 1909 falleció su madre, Karl rebautizó la empresa en su honor, Victoria. Luego, con la llegada oficial del acero inoxidable, el nombre evolucionó a Victorinox. Así nació una leyenda. La historia de Victorinox no sería completa sin hablar de su eterno rival, Wenger. Mientras Karl Elsener consolidaba su posición en Ibach, a poco más de 100 kilómetros en el valle de Delemont, un grupo de jóvenes también estaba forjando su destino a martillazos. Ellos no eran inventores autodidactas ni hijos de empresarios textiles, eran herreros, hijos, nietos y bisnietos de forjadores, endurecidos por el trabajo desde la adolescencia. En 1893 estos adolescentes, algunos de apenas 14 años, fundaron una pequeña empresa llamada Paul Bochat NCIA. No lo sabían entonces, pero estaban construyendo los cimientos de la que sería la segunda gran referencia en el mundo de las navajas suizas. Sus herramientas eran básicas, pero su conocimiento ancestral sobre el acero era innegable. Los cuchillos que producían pronto llamaron la atención por su precisión y durabilidad. Y, al igual que Victorinox, Wenger también recibiría una oportunidad clave: producir navajas para el ejército suizo. Para 1908 el gobierno decidió dividir los contratos entre ambas compañías. La mitad de la producción iría a Victorinox y la otra mitad a Wenger. Había nacido una rivalidad histórica. Pero Wenger aún no se llamaba así. La transformación ocurrió cuando Theodor Wenger, un empresario con conexiones internacionales y experiencia en Estados Unidos, compró y fusionó la compañía. Bajo su liderazgo, Wenger dejó de ser solo un taller local. Se convirtió en una fábrica moderna, con capacidad de competir en escala global. Theodor entendía que el futuro no solo estaba en la calidad del producto, sino en la marca, la distribución y la visión estratégica.
La competencia entre Venger y Victorinox fue tan feroz como simbólica. Ambas marcas representaban lo mejor de la ingeniería suiza. Ambas eran proveedoras oficiales del ejército. Ambas innovaban constantemente y ambas apostaban por expandirse más allá del mercado militar. Durante el siglo XX, sus productos comenzaron a diversificarse: relojes, accesorios de viaje, fragancias, pero las navajas seguían siendo el corazón de su identidad. Con los años, los diseños se fueron diferenciando. Venger apostó por modelos orientados al excursionismo, el alpinismo y el uso recreativo. Sus herramientas eran ligeras, prácticas y estéticamente refinadas. Victorinox, por su parte, mantuvo un enfoque más sobrio, utilitario y técnico. Aunque ambas marcas competían, lo hacían desde una visión compartida: ofrecer productos útiles, precisos y confiables. El reconocimiento global llegó con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, miles de soldados regresaron con navajas suizas en el bolsillo. La fama de estos productos se disparó. No eran armas, eran herramientas. No eran lujos, eran soluciones, y eso conectaba perfectamente con la mentalidad americana de la posguerra. En 1978, un hito simbólico consolidó esta fama. La NASA ordenó 50 navajas suizas para sus oficiales. Era el reconocimiento final. Si una herramienta suiza era útil incluso en el espacio, no había límites para su utilidad en la Tierra. Mientras tanto, ambas compañías continuaban su expansión, cada una desarrollando líneas de producto específicas. Pero el mercado también traía amenazas nuevas. En la década de los 90 y los primeros años del nuevo milenio, la globalización, los bajos costos de producción asiáticos y los cambios en las normativas de seguridad, como las restricciones en aeropuertos tras el 11 de septiembre, pusieron a prueba la resistencia del modelo suizo. Lo más sorprendente de esta historia no es solo su longevidad, sino cómo dos marcas nacidas en pequeños talleres artesanales terminaron conquistando mercados tan exigentes como el estadounidense, el japonés o el alemán, donde la precisión lo es todo. Y es que la verdadera fortaleza de Victorinox, y anteriormente también de Venger, no fue únicamente fabricar navajas, fue construir una identidad. Desde su emblema con la Cruz Blanca suiza hasta su impecable reputación de fiabilidad, la marca logró representar algo más que productos: representa confianza. A lo largo del tiempo han sabido leer los cambios del mercado. En vez de resistirse al cambio, lo han utilizado a su favor. Cuando las restricciones aéreas golpearon sus ventas, ampliaron su catálogo. Cuando el diseño se volvió un diferencial competitivo, invirtieron en estética sin sacrificar funcionalidad. Cuando la sostenibilidad empezó a importar, reforzaron sus procesos de producción y comunicación responsable. Esto no es casualidad, es el resultado de una cultura empresarial basada en el aprendizaje constante. Y esa cultura fue heredada de Karl Elsener, un joven que empezó arreglando máquinas de coser y terminó construyendo una marca global. Su legado no fue solo una navaja, fue un modelo de negocio resiliente, versátil y centrado en el cliente. En cada crisis supo ver una oportunidad, en cada obstáculo una lección. Y esa visión se mantuvo firme en las generaciones siguientes, consolidando a Victorinox como mucho más que un fabricante, como un símbolo. Hoy su impacto se extiende más allá del producto físico. La navaja suiza se ha convertido en un icono cultural. Está en museos de diseño, en kits de emergencia, en mochilas de excursionistas, en los escritorios de ejecutivos. Es utilizada por exploradores, ingenieros, creativos, viajeros y militares, todos distintos pero con algo en común: la necesidad de una herramienta confiable que cumpla siempre sin fallos. Y en eso Victorinox ha cumplido su promesa durante más de un siglo, desde los bosques suizos hasta la Estación Espacial Internacional, desde los bolsillos de soldados hasta los escritorios de coleccionistas. Una marca que no solo sobrevivió al tiempo, sino que lo aprovechó para reinventarse y crecer. Porque, al final, en los negocios como en la vida, las mejores herramientas no son las más grandes, sino las que jamás te fallan. Victorinox y Venger no solo forjaron navajas, forjaron un legado. Si esta historia te inspiró, dale like, suscríbete, activa la campanita, comenta tu parte favorita y explora más casos sorprendentes. Esto recién empieza. Nos vemos en el próximo video.